Buenos días, hermanos de Comunión de Gracia. Esperamos de que este domingo se encuentren bien al lado de todos sus seres queridos. En esta mañana les damos las gracias por acompañarnos un domingo más a nuestro servicio de Facebook Live. Y esperamos de que este servicio sea de mucha bendición para usted y para todas las personas que lo estarán mirando en conjunto con ustedes. Les quiero dar unos anuncios rapidito. El primero es de que todos los miércoles el hermano Ever está dando sus estudios bíblicos aquí por medio de Facebook Live a las 7 de la noche. Recuérdese de poner su alarma para que esté aquí a tiempo y se llene con estos mensajes que da todos los miércoles. El viernes 14 de agosto, que sería el próximo viernes, también estaremos teniendo drive-thru prayer en la iglesia de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Si tienen necesidad, por favor véngase y desde su carro estaremos orando por usted. El 16 de agosto también estaremos participando de la mesa. Vamos a estar haciendo Santa Cena y nuestro hermano pastor nos estará dirigiendo por medio de Facebook Live también. Recuerde de comprar las cosas necesarias y adorne su mesa bonita para poder compartir de este evento tan precioso. También les damos las gracias por todos sus diezmos, sus ofrendas. Recuerde de que lo puede seguir dando por medio de Venmo o por medio de Zelle. Y si tiene ofrendas o diezmos en su casa y les gustaría traerlos, también los puede traer el viernes 14 cuando hagamos drive-thru prayer en la iglesia. De antemano, nuevamente, muchas gracias por todas sus donaciones, sus diezmos. Gracias por cooperar con nuestra iglesia. El Señor los bendiga por ser tan generosos y esperamos de que disfruten mucho de este servicio. Ahora llame a todos sus familiares para que ya juntos podamos gozar de la alabanza y de un precioso sermón. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Haz el cielo por salvarme, de mi inicia rescatar.
Saludos, querida iglesia, hermanos, hermanas, amigos. Que el Señor les bendiga en este precioso y hermoso día. Espero que la bendición del Señor esté inundando sus vidas. Amén. Bueno, le damos las gracias al Señor que podemos una vez más llegar a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones a través de esta transmisión un domingo más. Sabemos que el Señor está con nosotros, que es para nosotros y que Él es nuestra guía. Que la bendición del Señor haya estado con usted toda la semana y que iniciemos esta semana siempre con la presencia palpante de nuestro Dios en nuestras vidas. Ya cantamos una preciosa alabanza a nuestro Señor. Ahora pues quiero tomar este tiempo también para hacer unas oraciones antes de entrar en lleno a la palabra del Señor. Pero antes de todo, hermanos, ¿cómo están? Me encantaría darles un fuerte abrazo, pero pues no están aquí enfrente de mí, pero ahí les va un abrazo virtual. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Quiero leerles un salmo para introducir las oraciones que quiero hacer. El Salmo 105 del 1 al 5 dice de esta manera: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, siéntanse orgullosos de su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro, recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que Él ha emitido. Hermosa palabra, si no lo creen, hermanos. Sabe que el salmista, conforme entramos y interactuamos con los salmos, nuestro corazón tiende a saltar por las promesas que encontramos en ellos y porque también nos hace reflexionar en la grandeza que es nuestro Dios, lo grande que Él es, en su bondad, en su misericordia. Y este salmo no es diferente, nos hace un llamado, una apelación, primeramente a darle gracias al Señor. ¿Está agradecido con Dios? Dele gracias a Dios. Vamos a levantar una oración de acción de gracia en unos segundos, pero ese es el llamado del salmista, a darle gracias al Señor. El segundo llamado es a cantarle a Dios. Quisiera que estuviéramos todos en el templo congregados cantándole al Señor así como lo hacemos. Aunque les voy a decir que algunos de ustedes aún en el templo no cantan, Así que la apelación del salmista es que cantemos al Señor. Cántenle, entónenle salmos. Y luego la tercera cosa que dice es que nos sintamos orgullosos del santo nombre de Dios. Que levantemos la bandera cristiana, que levantemos la bandera de Cristo en medio de toda situación y toda circunstancia, que nos sintamos orgullosos de quién es nuestro líder, quién es nuestro Dios. Y también nos dice que alegremos el corazón. ¿Por qué? Porque le buscamos a Él, porque hay seguridad en Él. Que recurramos al Señor, que le busquemos a Él, que busquemos su rostro y que nos recordemos de sus maravillas. Amén. Así es que ánimo, iglesia. Ánimo, hermano que me escucha. Levante esos ánimos. Levante su vida delante del Señor. Dele gracia, dele honra. Alabe su santo nombre, cántele a Él en cada momento, únase a la creación, a alabar el nombre del Todopoderoso. Bueno, tengo unas oraciones de acción de gracias que quiero que le demos al Señor. Hemos estado orando, se recuerdan, el domingo pasado nuestro hermano Marco Hernández, su esposa, su hermana Jasmine y su familia, que se contagiaron del virus de COVID. Hablaba con el hermano Marco precisamente el día de ayer y me contaba que está bien, que ya salió de ello, que ya pasó 2 semanas y se siente bien. Luchó fuerte con aquello, pero gracias al Señor el hermano ya está saliendo, su esposa también, su familia, los que comparten el hogar de nuestro hermano están bien, gracias al Señor. Así es que gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Marco. También gracias a Dios por la vida de la familia Horta, nuestro hermano Raúl, nuestra hermana Rebeca Horta, que ya están también mejor. Le damos gracias al Señor por ello, hermanos.
Así es que, ¿qué les parece que si le damos gracias? No sé, ¿tú tienes una acción de gracias, hermano? Si tienes una acción de gracias, me estás escuchando en este momento, allí anota tu acción de gracias y le doy gracias al Señor por esto, le doy gracias al Señor por aquello. Yo quiero saber que estás aquí conmigo. Invita a alguien a la transmisión y comparte este mensaje con alguien más. Sí, esa es la manera que proclamamos el Evangelio. Pero cuéntame, ¿por qué estás agradecido con el Señor? Amén. Bueno, vamos a levantar esta plegaria, esta acción de gracias delante de Dios. Te voy a pedir que levantes tus manos así en este son, de esta manera, que le estás diciendo al Señor: Señor, aquí estoy. Vamos a orar. Buen Dios, Señor, venimos delante de tu altar, delante de tus atrios divinos, Señor, con acciones de gracias. Lo hacemos en el nombre de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, el que cruzó al otro lado de la cortina y ha abierto el espacio para nosotros. Gracias, Cristo, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nos impulsas a elevar nuestras manos, a levantar nuestras vidas delante del Todopoderoso. Señor, levantamos nuestra vida con acción de gracias y te decimos: gracias, buen Dios, por este día. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque has extendido tu mano, Señor, y nos has alcanzado. Gracias por ese abrazo celestial, Señor, que recibimos, Padre. Bendito seas, buen Dios. Gracias, Señor, porque no te fijas en nuestras maldades, en nuestros pecados, en nuestros errores, Señor, sino que te fijas en la obra perfecta de Cristo en nosotros. Gracias, Padre bueno, por recibirnos. Gracias por salvarnos, Señor. Te amamos. Dile al Señor ahí donde estás: yo te amo, Señor. Yo te adoro, Padre. Cantamos, Señor, a tu nombre, Señor. Buscamos tu rostro, Padre Dios. Oh, Señor, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Anhelamos, Señor, la comunión entre hermanos, Padre. Señor, esto de una distancia social no es de ti, Padre. Nos has llamado a comunión, Señor. Te pedimos, Padre Dios, que tú hagas posible que todo aquello se dé. Pero en este momento, Señor, levantamos gracias y simplemente decimos: gracias, Padre Dios. Gracias por la vida de nuestro hermano Marcos, Señor, que lo has levantado, por su esposa Jasmine, por toda su familia, Padre Dios. Gracias, Señor, por manifestarte allí, Señor. Gracias por la familia Horta, Padre Dios. Gracias, Señor, por hacer la obra allí en la vida de ellos, Señor. Bendito sea tu nombre. Tú sabes que Raúl y Rebeca, Señor, Horta, mi Dios, son gente que te aman, Padre Dios. Señor, bendecimos sus vidas. Señor, bendigo a sus hijos, Padre Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Dios, por comunión de gracias, Señor, por mi congregación, por los hermanos, Señor, que hemos estado en contacto en esta semana, por los que hemos estado orando por sus vidas, Padre Dios. Bendícelos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Te pido que levante los ánimos de nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Dios, te pido estos favores, buen Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Acuérdense, hermanos, es necesario vivir siempre agradecidos con el Señor. Y acuérdense también que únicamente codependemos de nuestro Dios. De Él únicamente. Él te sostiene en el hueco de sus manos. Él sostiene toda su creación. Él es tu sustentador y Él es el que te sostiene. Amén. Bendito sea su nombre. Tengo unas peticiones acá, hermanos, por las cuales quiero que oremos, y les estoy pidiendo que estén orando también en sus casas. Este es el propósito de estas peticiones, así de una manera abierta, ¿sí, hermanos? Primeramente, seguimos orando por nuestra hermana María Esquivel, que ha estado malita. Nuestra hermanita pues ha batallado con varias cosas y ha estado mal, la iban a intervenir en algo, así es que bendecimos a nuestra hermana Marillita y por favor oremos por ella. También, hermanos, oramos también juntamente con nuestra hermana Irma Rodríguez, nuestra hermana Alba y toda su familia. Oramos por Ignacio, que es el yerno de nuestra hermana Irma, cuñado de nuestra hermana Alba. Él no vive aquí en Los Ángeles, vive en Phoenix. Algunos de ustedes de la congregación se recordarán la hermana Alba, que ha llegado a la iglesia varias ocasiones. Su esposo, el yerno de nuestra hermana Irma, está muy mal, está bien mal de COVID. Él ha tenido operaciones a corazón abierto y tiene un sistema bastante comprometido. Así es que, pero para el Señor no hay nada imposible, queridos. Yo tengo fe, hermanos, que Dios puede levantar a este varón conforme a su perfecta voluntad.
Él se llama Ignacio. Amén. Yerno de nuestra hermana Irma y cuñado de nuestra hermana Alba. También estamos orando, nos estamos uniendo a la familia Velázquez, a nuestra hermana Mirta Velázquez, hermanos, por Moritz, que es uno de los patrones de nuestra hermana Mirta. Ella nos pide que oremos por él, aunque ya se está mejorando, pero está saliendo de COVID también. Que el Señor complete la obra ahí. Y también oramos por Felipe Escalante, nuestro hermano Felipe Escalante, que tiene problemas de su espalda y aquello no está mejorando. Así es que vamos a orar también por nuestro hermano Felipe Escalante. Amén. Bueno, pues hermanos, busquemos al Señor en oración. Una vez más, levante su mano con fe a nuestro Dios. Si usted tiene una petición, este es el momento para presentarla delante del Señor. Padre bueno, Señor, una vez más nos acercamos a tus atrios, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el autor de la vida, el sustentador de la vida, Señor. Reconociendo, Señor, que nosotros somos creación y que tú eres creador. Y buen Dios, Señor, sabemos, Padre, que en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro mundo, en medio de nuestras situaciones, circunstancias, Padre, Señor, tú siempre, siempre estás en medio de nosotros y con nosotros. Ábrenos los ojos espirituales para poder verte, Señor, para poder, Señor, palpar tu presencia en nuestras vidas. Mi Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos que en este momento tienen una necesidad. Querido hermano, levanta tu necesidad delante de Dios. Señor, escucha esta necesidad, Señor. Manifiéstate, Padre Dios, en este momento, en el nombre de Jesús. Yo creo, tú crees, hermano, yo creo. Nos unimos en oración, Padre, por todas estas necesidades, Señor, que de luego yo no las conozco, Padre Dios, pero tú sabes cuáles son, Señor. Por necesidades de empleo, Señor, necesidades económicas, Padre Dios, necesidades que no tienen nada que ver con COVID, Señor, que siempre están presentes. Señor, manifiéstate, Padre. Haz la obra, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos cánceres que están por venir, Señor, o que ya están, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, restaura, Padre Dios. Levanta, Señor. Te lo pido, Padre, con confianza, Señor, creyendo en ti, mi Dios. Te ruego, Padre Celestial, también por las peticiones que tengo aquí presente, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, seguimos clamando por nuestra hermana María Esquivel, Señor. Creemos que tú puedes hacer la obra en su vida, Señor. Restaura, Señor, ese hígado, Padre Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, todos sus órganos de mi hermana, Padre. Esa diabetes, Señor, ponla bajo control, mi Dios. Esas piernas, Señor, esas rodillas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Dios, manifiéstate en nuestra hermana Amarillita, Señor. También, Padre Dios, nos unimos, Señor, a nuestra hermana Mirta, Padre Dios, pidiendo, Padre Celestial, por Moritz. Señor, tú puedes hacer la obra, Señor. Señor, completa esa obra, Padre. Si estas personas no te conocen, Señor, que te conozcan a través de esta prueba, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre Dios. Te pedimos también, Señor, por Ignacio, Padre. Levanta a este varón, Señor. Levántalo, Padre. Señor, dale la salud, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Me uno a mi hermana Irma, a mi hermana Alba, Señor, mi hermano Gerson, a toda esa familia, Padre, en clamar, Señor, por este varón Ignacio, Señor. Manifiéstate, Señor. Haz la obra, Padre. Tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús también levantamos a nuestro hermano Felipe Escalante, Señor. Sana esa espalda, Señor. Sánalo, Padre. Dale refrigerio de esos dolores, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Me uno a su hermana, Señor, en esta petición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Padre Santo, también yo te pido, Señor, que le pongas fin a esta pandemia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Ponele fin a esta pandemia, Padre Celestial. Arranca el temor de la vida, de la mente y los corazones de los creyentes, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, danos dirección, Señor, de la manera de testificar de ti de una manera sana, Padre, de una manera buena, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, yo creo en el poder de lo alto. Y yo creo que tú también crees en el poder de lo alto. Sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso. Él es el Shaddai, el Dios que todo el poder está bajo su control. Así es que con eso en mente, hermanos,
podemos confiar de que el Señor ha escuchado nuestras plegarias, que el Señor ha escuchado nuestra petición. Amén. Y te quiero recordar algo que ya te he recordado a menudo, y aquello es que cuando tú estás orando, estás platicando con Papá Dios. Le estás expresando a Papá qué es lo que hay en tu corazón. Y acuérdate, cuando estás leyendo la palabra, Papá Dios te está hablando, te está diciendo qué necesitas cambiar, qué no estás dando lugar a una transformación, por dónde debes de caminar, qué caminos, qué pisadas tomar. Amén. Así es que con eso en mente, quiero que veamos la palabra del Señor, y ahora la vamos a ver en el libro de Mateo, en el capítulo 14 y el versículo 22. Mateo 14, versículo 22 al 33. El leccionario bíblico ahora me lleva a una serie de pasajes, y uno de ellos es el Salmo que te leí, otro es Mateo capítulo 14. También estuvimos viendo pasajes en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo está llegando a una conclusión sobre Israel, hermanos, y la revelación de Dios hacia Israel, y la revelación plena en la persona de Jesús, y cómo está uniendo aquellos elementos, y llega a la conclusión que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús murió, resucitó, dice, serás salvo, que hay salvación en aquello. Yo creo que todos hemos confesado con nuestra boca, todos hemos creído en nuestro corazón. Y la confesión de fe, hermanos, se da a través de diversos medios. Y quiero que veamos una confesión de fe del apóstol Pedro, que era una fe bastante audaz, en momentos muy turbulentos. Y por eso es que le he titulado a nuestro mensaje En Momentos Turbulentos. ¿Has pasado tú por momentos turbulentos, querido? ¿Acaso no estamos pasando por momentos turbulentos? ¿Verdad que sí? Los momentos de mucha turbulencia, hermanos, traen inseguridad, traen conflictos emocionales, causan duda a nuestra fe. A veces, hermanos, algunos hasta empiezan a cuestionar la presencia de Dios en sus vidas. Pero quiero que analicemos esto, y quiero que lo veamos bajo la luz de un encuentro que el Señor Jesús tuvo con el apóstol Pedro. De muchos encuentros que tuvo con el apóstol Pedro y con los discípulos, pero este encuentro es algo bastante especial. Esto, hermanos, retomando lo que también hablé la semana pasada. ¿Te recuerdas del mensaje de la semana pasada? Si te ausentaste la semana pasada, hermano, no te ausentes, amén, no te ausentes. Sigue el hilo de las predicaciones. La semana pasada le titulé al mensaje que el Señor no nos suelta, que Él nos tiene tomado, que nunca nos suelta. No te soltaré, dice el Señor. Pero lo vimos a la luz del encuentro que tuvo Jacob con el Señor, con el ángel del Señor, con esa teofanía, esa aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Que nos dice el pasaje que Jacob no soltó al Señor hasta que el Señor le dio la bendición. Entonces llegamos a la conclusión que el Señor no nos suelta, e igual que Jacob tampoco lo soltó hasta retener la bendición, hermanos. Estamos ligados a nuestro Dios. Amén. Estamos ligados al Señor y necesitamos tener la audacia, el anhelo de luchar por la bendición, de luchar por aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que, hermanos, que a veces no llega así, aunque lo queremos en bandeja de plata, ¿no? En una bandeja de oro queremos todas las bendiciones, las queremos tomar de una manera muy sencilla. Pero déjame decirte, como vimos la semana pasada, a veces tenemos que luchar por la bendición, hermanos. Pero también, hermanos, en momentos turbulentos, también vamos a tener oportunidades y se nos van a abrir puertas para encontrarnos con lo potente que es nuestro Dios. Así es que ahora vamos a considerar la audacia del apóstol Pedro, la audacia de creer y la audacia de clamar en medio de turbulencia. Amén. Bueno, capítulo 14 te dije, y el versículo 22 del Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 22. La palabra dice de esta manera:
Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Note muy bien, dice que zarandeada por las olas porque el tiempo le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Sí, hermano, ¿cómo lo vieron? Caminando sobre el agua, en medio de las aguas turbulentas. Es un fantasma, gritaron de miedo. ¿Qué les entró a los discípulos? Dice que les entró miedo, estaban aterrados. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, noten el plural, que la plática aquí no es directamente y únicamente con el apóstol Pedro, es con los 12. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Si vieron lo audaz de Pedro, de caminar sobre el agua, quería confirmación y afirmación. Y luego el maestro lo invita y le dice, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte o al sentir la turbulencia de las aguas, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Una vez más le entró el mismo sentir que tenía Jacob, el mismo sentir que tenían todos en la barca, pero ese sentimiento que él ya había vencido, al sentir el viento, le regresó, lo volvió a sentir y tuvo miedo. Pero al sentir el viento fuerte, dice el versículo 30, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo, lo sujetó, lo tomó fuertemente y al mismo tiempo lo reprendió. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, qué precioso visual nos presenta aquí la palabra de Dios. ¿Se pueden imaginar ustedes el lago de Galilea? ¿Se pueden imaginar las aguas en el lago de Galilea, la olea haciendo esto? Los vientos que se habían levantado, como era muy común en ese lago. Saben que en este contexto, si ustedes leen lo que vino anterior a este pasaje, encontramos a Jesús, hermanos, alimentando a 5,000 hombres, sin contar niños y sin contar mujeres. Se nos dice al principio del pasaje, se nos dice que enseguida dice que los discípulos subieron a la barca para adelantársele al otro lado mientras Jesús despedía a la multitud. Despidió a la gente con las cuales él había bendecido, alimentándolos con los 2 peces y los 5 panes. Los discípulos se subieron a la barca y se empezaron a ir hacia adelante. Algo curioso es aquello, hermano. Estos hombres siempre estaban con Jesús. Me imagino que tuvo que haber alguna plática por ahí. Tal vez ellos le dijeron, maestro, vente con nosotros también. Dejemos a la gente ahí y vámonos. Pero el maestro de luego insistió, le dijo, no. Procedan ustedes, caminen ustedes. Yo voy a despedir a la gente. Porque la gente no estaba tan interesada en los 12, queridos. La gente estaba interesada en quién.
estaban interesados en Jesús, en lo que Jesús estaba haciendo, en lo que Jesús había hecho y tal vez a la expectativa de qué más Jesús iba a hacer. Pero dice aquí el pasaje que Jesús despidió a la gente y los discípulos se subieron a la barca, mas sin embargo Jesús subió a la montaña y empezó a buscar a Dios a solas. Me encanta este pasaje, porque Jesús a menudo nos enseña a buscar a Dios a solas. A esto le llamamos la disciplina de la soledad, la disciplina de la solitud. Y saben que lo vimos un poquito la semana pasada. ¿Acaso no fue lo que hizo Jacob? ¿Acaso Jacob no hizo pasar el río a todo su ganado, todos sus siervos, y él se quedó allí a solas? Y a solas él se encontró con el ángel del Señor. A solas él se encontró con esa aparición celestial, con esa aparición divina. Hermanos, a veces es necesario apagar la recepción de lo que está a nuestro alrededor para encontrarnos con Dios. En medio de momentos turbulentos o en los momentos de turbulencia de tu vida, es necesario apagar el foco de lo alrededor, apagar el ruido de lo que hay a tu alrededor y sabes qué, encontrarte con el Señor. Ese es el ejemplo que nos da el Señor Jesús. Acaba de estar ministrando, ha alimentado a más de 5,000 personas, ha hecho una obra sobrenatural, muy milagrosa. Hasta los discípulos los envió hacia adelante y les dijo, ¿saben qué? Yo despido a la gente, necesito un tiempo para mí. Necesito un tiempo para encontrarme con mi Padre. Necesito un tiempo para esta comunión y esta relación que yo tengo con mi Padre. ¿Sabes que aún a veces es necesario que el esposo se aparte de su esposa, que la esposa se aparte de su esposo, no por mucho tiempo, ¿ok? No estén aquí diciendo que el pastor Tica está separando aquí este matrimonio. No. A veces es necesario apartarnos de nuestra familia, apartarnos de nuestro empleo, apartarnos de todas aquellas cosas que nos presionan, querido, que constantemente nos están presionando, especialmente cuando estamos pasando por el estrés de la vida, por las situaciones de la vida, a veces por enfermedades, a veces por situaciones que están presionando nuestras emociones, que están presionando nuestros pensamientos. Hermanos, en esos momentos es necesario apartarnos. Cuando el Señor te despierta en la noche, es porque el Señor te está diciendo, necesitas tiempo a solas conmigo. Y si tal vez solo va a ser las 2 de la mañana que tenés ese espacio para estar con Dios, bueno, ¿sabes qué? Que ese sea tu espacio para estar con Dios. Lo que te estoy queriendo decir es que tu relación plena con el Señor Jesús te va a ayudar a confrontar los tiempos y los momentos de turbulencia. El Señor Jesús nos está dando ese ejemplo. Hasta necesitaba un espacio de los 12. Por eso es que le dice a los 12, váyanse, adelántense ustedes, porque yo voy a despedir aquí a la gente y yo me voy a encontrar con el Señor. Entonces el primer punto que te quiero hacer es que para encontrarnos con Dios o prepararnos para los momentos de turbulencia, necesitamos estos tiempos de solitud, estos tiempos de conexión, estos tiempos de recepción, estos tiempos de intimidad con el Señor. Lo vimos allá con Jacob, lo estamos viendo aquí con el Señor Jesús. Necesitamos separarnos aún de aquellos que están en nuestro círculo de influencia más fuerte para encontrarnos con Dios. Porque cuando nos encontramos con Dios, allí hay intimidad, allí nuestra relación crece, nuestra fe aumenta, allí hay seguridad y hay firmeza espiritual. El pueblo, hermanos, el pueblo cristiano carece de firmeza espiritual. El pueblo cristiano carece de intimidad con Dios. Por eso es, queridos, que cuando llegan los momentos de turbulencia en nuestra vida, a veces no podemos con ellos. La apelación que te estoy haciendo a tu alma, a tu corazón, es que aprendamos del Señor Jesús, porque sabemos quiénes somos. Hemos confesado que somos hijos de Dios. Hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos confesado que esta vida no es nuestra vida, que somos del cielo. Hemos confesado que le decimos no al pecado y le decimos sí a Dios, sí a la dirección celestial.
Y si le decimos sí al Señor y sí a su dirección, necesitamos encontrarnos con Él a menudo, querido hermano. A menudo, a diario necesitamos encontrarnos con el Señor. Busca tu rincón de soledad. Busca tu espacio de intimidad. Busca aquel lugar en el cual tú puedas decir, aquí está el Señor. Busca tu penuel donde te encuentras con Dios, donde ves a Dios cara a cara. Y eso tiene que ser a solas con Él. Así es que para prepararnos para momentos turbulentos, necesitamos estar a solas con nuestro Dios. Mi segundo punto es que estos momentos turbulentos, hermanos, son zarandeos que vienen a nuestra vida. La vida nos zarandea, nos mueve por aquí y para allá. Y tenemos que saber aquello, tenemos que comprender aquello. Porque déjeme decirle que nos preparamos para muchas cosas. Hermanos, yo ahorita tengo ya 50 años y me quiero preparar para mi retiro. ¿Okay? Me quiero preparar cuando tenga 66, 67 años. Estamos pasando unas etapas bastante interesantes en nuestra vida. Mi esposa le ha estado batallando con el cuidado de su madre. Sí, su mamá necesita cuidado y necesita cuidado a menudo. Así que ella y su hermana están a menudo cuidando a su mamá porque ella ya no puede vivir sola. Estamos ahí pagándole a alguien unos dillitas para que también nos ayuden con el cuidado de ella. Mi madre, aunque no lo quiera reconocer, ya tiene 72 años de edad. Y yo sé que va a necesitar el cuidado de sus hijos muy pronto también. Aún con el espíritu que ella tiene de ser una persona independiente. Yo voy a llegar a una etapa de mi vida, si es que Dios lo permite, en el cual voy a necesitar que Cristian me cuide. Que Jessica me cuide, que Ashley me cuide, que mis hijos cuiden de mí y de mi esposa. Entonces, ¿saben lo que se me ha metido en mi mente? Me tengo que preparar para mis años de retiro. Me tengo que preparar si me da un stroke, un derrame cerebral, un paro cardíaco y me quedo no un vegetal, Dios no quiera, pero me quedo en una necesidad en la cual necesito cuidado. ¿Sí? Nos preparamos para muchas cosas, hermano. Nos preparamos para un empleo. Nos preparamos a veces para recibir a los elementos de nuestra sociedad que son necesarios, como el matrimonio y diversas cosas que hacemos de una manera social. Nos preparamos para muchas cosas en la vida, pero nos preparamos para los momentos turbulentos. Nos preparamos para los zarandeos de la vida. No. Esa preparación, hermanos, se da en soledad con Dios, en intimidad con el Señor. Ahí es donde la fe crece, orando, hablando con Papá Dios, en la palabra, Papá Dios hablando a nuestras vidas. Cuando los zarandeos de la vida lleguen, porque los zarandeos de la vida llegan, querido. Miren lo que acontece acá. Dice que entraron los discípulos a la barca. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Dice zarandeada por las olas. Esta no es la primera vez que los apóstoles se encuentran en una barca en el lago de Galilea y las aguas y la olea se levanta y los vientos soplan fuerte. ¿Se recuerdan? En otra ocasión el maestro estaba en la barca con ellos y lo mismo pasó. Las aguas se levantaron y esto fue al principio del ministerio de Jesús. Marcos pone ese evento al principio del ministerio de Jesús, que dice que las aguas turbulentas se movieron y Jesús estaba ahí en la barca y estaba durmiendo con ellos y ellos estaban también atemorizados y se le acercaron al maestro y lo despertaron y le dijeron: maestro, despiértate, porque aquí vamos a morir, perecemos. Y el maestro les dijo algo similar a lo que le dijo a Simón Pedro. Les dijo: hombres de poca fe. Y luego le dijo a los vientos: vientos, detente, a los mares, mares, cálmense. Y dice la palabra que hubo una bonanza, una calma plena en las aguas de Galilea. No es la primera vez que ellos se encuentran en zarandeos de olaje en el lago de Galilea. No. Y en ambas ocasiones aquello causó temor. ¿Temor a qué? Temor a perder la vida. Queridos, déjeme decirle que los zarandeos grandes de la vida, la primera cosa que hacen en nosotros es que causan temor.
Las turbulencias de la vida causan temor. ¿Acaso no fue lo mismo también que le pasó al varón Jacob cuando iba de regreso a encontrarse con Esaú? El mensaje de la semana pasada, ¿cómo iba? Iba aterrorizado, iba atemorizado. Por eso es que busca ese espacio de soledad con Dios para encontrarse con Dios, porque tenía mucho temor de la respuesta de su hermano. Una vez más, en los momentos turbulentos, la condición humana se apodera de nosotros, querido, y hay temor. Porque la vida está llena de angustias, está llena de conflictos. Pero hermanos, no caminamos solos, caminamos en unión con aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Sí, amén? ¿Cuántos habían en la barca? En la barca habían 12. Y el texto claramente, todos tienen temor, todos están aterrorizados. Aterrorizados porque vieron a Jesús caminar sobre el agua. Aparte de la turbulencia de las aguas, aparte que temían que el barco se iba a dar vuelta, ¿sabe lo que sucede? Aparte de eso, creen que están viendo un fantasma. Un fantasma se está acercando a ellos. El texto dice que las aguas eran zarandeadas por las olas. Había conflicto ahí. Pero no estaban solos, se tenían el uno al otro. Aunque tal vez en la condición humana se tenían el uno al otro. Eso es importante notar, ese detalle de este pasaje. Porque cuando leemos este bloque de la Sagrada Escritura nos enfocamos en Pedro y nos enfocamos en la falta de fe de Pedro. Nos enfocamos en la reprensión que el maestro le da a Pedro, donde le dice: ¿por qué dudaste, Pedro, hombre de poca fe? Yo no me quiero enfocar en eso, porque nos enfocamos únicamente en eso y perdemos la audacia de Simón Pedro. Porque tomó una audacia salirse de esa barca y caminar sobre el agua. Sí, creo que tú y yo no lo hacemos. Así que es importante, querido, que veamos la totalidad, la plenitud de este pasaje. Pero me estoy adelantando demasiado. Me retracto aquí un poco. La barca está zarandeando. Están los 12 allí. Se tienen el uno al otro. Déjeme decirte, hermano, que ese detalle es importante. Porque no estaban solos. ¿Sabes que en la barca de tu vida no estás solo? En la barca de mi vida, queridos, yo tengo a mi esposa, yo tengo a mis hijos. En la barca de mi vida, allí yo sé que no estoy solo. Ahí yo tengo a mi madre, tengo a mis hermanas carnales, tengo a mi hermano Sam que vive cerca de mí. Tengo personas a mi alrededor en esta mi barca. Mi barca no va sola aquí en esta esfera. Tengo a mis hermanos en la fe, los tengo a ustedes que oran por mí. A menudo cuando yo me conecto con ustedes se conectan conmigo y me dicen: pastor, he estado orando por ustedes. Hermanos, le agradezco aquello que ustedes oren por mí. Quiero decirte, iglesia, que esta semana le he dedicado bastante tiempo a la oración. He estado orando por ustedes individualmente. Algunos de ustedes los hemos ido a visitar así de lejitos. A otros tal vez dicen: pastor, ¿por qué no me ha visitado a mí? De repente le vamos a caer ahí de relámpago también. Lo que te quiero decir es que yo estoy en tu barca y voy contigo en tu barca y tú vas conmigo también en mi barca. No estamos solos, estamos navegando juntos todo esto. Y sí, estamos en medio de una pandemia. Es cierto, en medio de una pandemia nos encontramos. Pero quiero que sepas, iglesia, que estamos juntos en esta barca. No te desconectes, no te vayas solo, no te subas a otras barcas. Somos comunión de gracia, iglesia. Somos comunión de gracia. Mantengámonos juntos, unidos en esta barca. Ora por mí, yo oro por ti. No permitas que solo yo te hable a ti. Habla a los otros que van contigo en tu barca. Habla con otros hermanos, platica con otros hermanos. Sí, hermano. Hace unas semanas, 3 semanas atrás me habló una hermanita con su hijo y me dice: pastor, estamos cerca de su casa y los queremos ver. Adelante, hermana. Era una noche. Ya estamos empijamados. Adelante, hermana, le dije yo. Pásele. Y así a una distancia, la hermana pues: ay, pastor, solo los queríamos ver, los queríamos saludar. Trajo un refrigerio a mi vida. Esta hermana con su hijo están juntamente conmigo en mi barca. Porque piensan en mí. Tal vez, hermanos, no estamos así tan ligados, pero el mero hecho de que pensamos y oramos los unos por los otros es porque estamos en la misma barca. Vamos juntos
en nuestra barca. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Ahora, esta barca a veces es zarandeada por las olas. Es zarandeada por las olas. Hay influencias fuera de nuestro control. Fuertes vientos que nos zarandean. Esta pandemia nos está zarandeando, hermanos. Sí. Ayer estuve platicando con una hermanita. Y me dice, pastor, le quiero decir la verdad. Al inicio de esta pandemia yo estaba atemorizada, me dice la hermana. Y no hay ningún problema con declarar aquello, hermanos. No hay problema con expresar aquello. Y luego me dice la hermana, estaba bien atemorizada. Andaba limpiando extremadamente todo, me dijo. Pero ¿sabe qué, hermano? Me dice, me siento mejor. Me siento que me fui a un extremo de luego. Y siento que Dios me está enseñando algo a través de todo esto. A depender de Él. Y yo le dije, amén, hermana. Amén. Amén. Esta pandemia nos está probando, hermanos. A veces, en medio de esta pandemia, en medio de este zarandeo, estamos como los discípulos zarandeados por las olas de Galilea. Las olas del coronavirus nos están zarandeando, nos están moviendo para acá y nos mueven para allá. Y a veces tenemos temor, a veces nos vamos a un extremo negativo, a veces nos vamos a otro extremo sumamente liberal. Yo he escuchado también personas y hermanos que dicen, me quito esta mascarilla que ando, no la necesito. Yo en el nombre del Señor me voy hacia adelante, no me va a pasar nada. No, esa es torpeza, es tontería, ¿ok? No, póngase su mascarilla, hermanos. Es necesario que tomemos todas las precauciones necesarias, pero no es necesario que el temor lo controle. Al contrario, levántese en el nombre del Señor, sea el coronavirus, sea un cáncer, sea lo que sea, aquello que esté causando momentos de turbulencia en su vida, hay que confrontarlos. Prepárese para ellos. Si usted percibe que todavía no ha estado en estos momentos turbulentos, prepárese en esa soledad, en esa intimidad, en esa llenura de la presencia de Dios en su vida. Cuando llegue el zarandeo, cuando su barca sea zarandeada, va a estar preparado. Sepa que su barca va a ser zarandeada. Hay influencias fuera, hermanos, fuera de nuestro control, como los vientos, las enfermedades. Aún hay influencias satánicas. Sí, Señor. Escúchame bien lo que te voy a decir. Listo. En medio de esta pandemia, Satanás se está riendo. Se está riendo de muchos creyentes que hemos dejado que el temor se apodere de nosotros. Esta es un ataque también satánico, hermanos. Satanás se aprovecha de aquellas cosas. Y Satanás quiere que tú pierdas tu seguridad. Satanás quiere que tú confíes en lo que está a tu alrededor. Querida iglesia, querido hermano, no permitas que estas presiones de esta pandemia se apoderen de tu mente y de tu corazón. Que este zarandeo te lleve a un desnivel espiritual. Tú eres ciudadano del cielo, no eres ciudadano de esta tierra. Te lo vuelvo a repetir. Tú eres ciudadano del cielo, no de esta tierra. Te vuelvo a decir algo que te he dicho anteriormente. Tú eres un pedacito del cielo aquí en la tierra. Así es que levántate, anímate y camina de una manera sólida. Sí, hermanos. Tomando las precauciones. Sabes que en Comunión de Gracia Sun Valley estamos tomando estas precauciones. Por eso es que no hemos abierto el templo. Y también queremos ser un buen testimonio. Testimonio a nuestra sociedad. Testimonio a aquellos que están a nuestro alrededor. Y también testificar ante nuestras autoridades. Que nuestras autoridades nos han dicho que por ahorita no nos reunamos. Y yo sé que hay muchas iglesias que están desafiando esas órdenes. Sí. Han habido algunos de ustedes que me han hablado y me han dicho, pastor, ¿por qué no desafiamos también nosotros esas órdenes? ¿Por qué no movemos la iglesia hacia afuera? Y déjenme decirle, hermanos, que hay que ser balanceados. Pero tampoco vamos a dejar que Satanás se apodere de nosotros y a través del temor se apodere de una manera que no somos libres en Cristo. Este zarandeo va a pasar. Va a pasar. Y tú te vas a encontrar adentro de la barca o nadando afuera de la barca, porque el temor te sacó de la barca. No sé. Lo que yo sí sé es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que vamos a servir al Señor. Vamos a confiar plenamente en Él. ¿Se acuerdas que más adelante, hermanos, en Lucas 22,
casi al final del ministerio de Jesús, Jesús ya en la noche que él va a ser entregado, le dice el Señor Jesús a Simón Pedro, al mismo varón, le dice: Simón Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas sin embargo yo le he pedido al Señor, yo le pido al Padre, que cuando tú regreses, que puedas fortalecer a tus hermanos, porque están juntos en esta barca. Y Simón Pedro fue zarandeado, hermanos, no pasó el test, no pasó la prueba, pero la misericordia de Dios se reveló en su vida. Así es que el primer punto que te hice es que hay que prepararnos para la zarandeada. El segundo punto es: el zarandeo de la vida es real, hermanos, es muy real. Pero en medio de esto hay una revelación divina, ¿sí? Y eso es lo que encontramos acá. Hay una revelación divina. Lo que los discípulos, imagínate, están ahí en la barca se está moviendo así, hermanos. Los vientos están soplando, agua está entrando adentro de la barca. Y de repente, ¿qué es eso? Un fantasma. Me imagino que alguien dijo: se parece al maestro. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron otros. Jesús no está con nosotros. Es un ataque satánico. Es algo fuera de lo normal. Es algo sobrenatural. De luego, eso es lo que tal vez estaba pasando, queridos. ¿Y sabes qué? En medio de aquello, en medio de su condición, había una revelación celestial, una revelación divina. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Lo vieron caminar sobre el agua y quedaron atemorizados. En otras palabras, en vez que la revelación divina calmara su temor, que calmara la condición en la cual ellos se sentían, ¿saben lo que sucede? Les causa aún todavía más temor. La palabra que usa aquí la Nueva Versión Internacional dice que quedaron aterrados. Eso quiere decir que el temor empezó a controlar su postura, su vida, su momento. En momentos turbulentos, el temor no nos puede controlar, hermanos. No debe de controlarnos. El Señor está presente en ese momento. Hay revelación divina en medio de la turbulencia. Te vuelvo a repetir eso. Hay revelación divina en medio de la turbulencia, querido hermano. ¿Ok? Si hay revelación divina en medio de la turbulencia, ¿será que podés apercibir esa revelación? ¿Será que podés ver que el Señor está allí presente? Si no lo puedes ver, si te pasa lo mismo que los apóstoles que están en su barca, si tú en tu barca, en tu turbulencia, no podés apercibir la presencia de Dios, porque quiero que sepas que en medio de la turbulencia la revelación divina se va a dar. Por lo tanto, es necesario estar alertos a los momentos donde su presencia es palpable. Querido, no es un fantasma, es el Hijo de Dios. Es el Señor Jesús que está allí, revelándosele a usted, querido hermano, revelando su presencia a ti. Sí, es el Señor que está allí presente. Es Dios, y es necesario que estemos a la alerta para ver la presencia de Dios, para percibir la mano de Dios, para percibir el llamado del Señor. Porque el Señor aquí está en medio de lo turbulento. Allí se va a encontrar la presencia de Dios. Hay revelación divina. ¿Sabes por qué? Porque Él se encuentra en nuestra barca. Él está en nuestra barca. Sí. Sí. Él está ahí en tu barca. Sí. Rembrandt, que es un pintor famoso, hermanos, tiene una pintura artística de esta escena. Y en la escena, él pinta a una barca y pinta todo las aguas turbulentas y las olas que están entrándose adentro de la barca, y pinta a los discípulos aterrorizados y al maestro caminando sobre el agua. Y bien interesante, en el video de esta semana, el doctor Greg Williams señala esta pintura, y
En la pintura, el pintor pinta a los 12 apóstoles, y como uno conoce la historia y uno empieza a contar ahí a los apóstoles, cuenta 12 apóstoles, pero hay una persona número 13. Y esa persona es el pintor mismo que se injertó allí en la pintura, y cuesta verlo, pero ahí está, y sale como que nos está viendo, y lo hace, hermanos, como un mensaje que está enviando a través de su pintura artística, en la que está diciendo que nosotros también estamos ahí en la barca, que Él también está ahí en la barca. El punto es que en la barca de tu vida, en los turbulentos de tu vida, en esos momentos de turbulencia, el Maestro allí está contigo. Él se encuentra en la barca de nuestra vida. Él se encuentra en la barca de nuestra vida. El cuarto punto que te quiero hacer es la declaración que el Señor Jesús nos hace, porque es importante. No tengas miedo. Esa es la declaración que Él le hace a los discípulos. No tengan miedo. ¿Sí? Porque ellos dijeron que es un fantasma, gritaron, de miedo. Pero Jesús les dijo en el versículo 27, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Note muy bien que el Maestro en este momento no está calmando la tempestad, sino que está calmando las emociones de ellos. Porque lo que el Maestro está viendo es el terror. Me imagino que empezaron a gritarse el uno al otro, es un fantasma, es un fantasma. Y el Maestro que les dice, cálmense, calmen sus sentimientos, calmen sus emociones. Y les da esta declaración, no tengan miedo. Querido, el Señor Jesús, en el poder del Espíritu Santo, a ti que tal vez está pasando por un momento de turbulencia, a ti que tal vez se ha apoderado de ti el terror, te está diciendo, cálmate, no tengas miedo, cálmate, confía en mí. No soy un fantasma, soy tu creador, soy tu Señor, soy tu Dios. Cálmate, estoy contigo. Oh Padre Dios, gracias por calmar nuestras vidas. Eso es lo que Dios hace, querido. Nos calma, nos dice, no tengas miedo. Así es que este es mi cuarto punto, no tengas miedo, porque en medio de esta turbulencia hay necesidad de encontrar la valentía interna. Porque es la valentía interna, querido, la que va a erradicar el temor, ese valor de creer, ese valor de confiar. Hay necesidad, es necesario discernir la fuente de nuestras emociones. Él está calmando las emociones de ellos. El Señor es luz y Él no habita en tinieblas. Si eres un hijo de Dios, eres hijo de luz. ¿Sí, amén? Lo vimos los miércoles, hace 2 miércoles. Si eres un hijo de Dios y tú eres un hijo de Dios, también eres el hijo de luz. Y déjame decirte que es necesario discernir las fuentes de tus emociones. Un temor extremado, hermanos, no es sano, no es de Dios. No tengas miedo, te dice el Maestro. Es necesario también que afirmemos nuestra fe y que usemos las épocas turbulentas para elevar la fe a otro nivel, totalmente a otro nivel. Es lo que el apóstol Pedro está haciendo. El apóstol Pedro, atemorizado, no puede crecer a una fe audaz. Porque mira lo que sucede. En el versículo 27, Jesús les dijo enseguida, cálmense. Una vez más, le está hablando a las emociones de ellos. Soy yo. No tengan miedo. Soy el que acabo de alimentar a 5,000 con 2 pececitos y 5 panes. Soy yo. Y ellos todavía le dicen, Señor, si eres tú, le dice Pedro, porque tengo cierta duda. Hermano, una vez más, la duda es tu enemigo. La duda es mi enemigo. La duda es el enemigo del apóstol Pedro. No dudes que el Señor está contigo. Y si el Señor en su perfecta voluntad decide llevarte a casa, dime si eso no es glorioso. Hermanos, se trata de tu cuadro mental. Se trata de reconocer quién eres tú y cuál es el propósito por el cual Dios te ha creado. ¿Y para qué Dios te ha creado? No te ha creado para esta vida. No. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Mira, el Pedro que hace esta petición es un Pedro con una fe audaz. Y ese es mi quinto punto. Una fe audaz. Una fe totalmente aventada.
Pero este Pedro no puede hacer esa petición si primeramente no tranquiliza y no calma sus emociones, su temor, su terror que tiene internamente. Porque el temor y el terror te va a bloquear de percibir la presencia de Dios. Porque ya dijimos que una revelación divina se da en medio de momentos turbulentos. Pero el temor y el terror te va a bloquear, querido hermano. Va a bloquear que tú puedas ver con claridad la presencia de Dios. Abre tus ojos y mira a Dios en medio de esta pandemia, en medio de tu situación, en el momento turbulento de tu vida. Va a haber una revelación divina y el Señor te dice, no tengas miedo. Y te va a invitar a una fe audaz, a una fe atrevida, a una fe sobrenatural. Pero para que puedas tener esa fe audaz, necesitas balancear tus emociones. Y a veces, aún para balancear nuestras emociones, necesitamos del poder de lo alto. Aquí un Pedro tranquilo, aquí un Pedro ya calmado, pero un Pedro todavía que duda. Pero un Pedro que ha recobrado su fe y ha tenido la audacia de decirle, Señor, no estoy 100% seguro si eres tú el que está encaminando, pero estoy creyendo que eres tú, Señor. Pero si eres tú, mi Dios, solo necesito una confirmación más. Y la confirmación que yo necesito es que tú mandes a que yo vaya y camine sobre el agua hacia ti. Y el Señor Jesús en ese momento le dijo, ven, ven, si eso es lo que quieres, ven. Y la audacia de este varón, hermanos, dice el versículo 29, y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Hasta ahí quédate. No veas la parte de la duda, porque la vamos a ver sí, pero no veas la parte de la duda, sino que ve la audacia de este hombre. Sabe que una fe tan audaz como la que está demostrando aquí el apóstol Pedro demanda seguridad en sí mismo. Este hombre tuvo que haber dicho, yo soy Pedro, yo soy el líder, yo soy aquel que el Señor Jesús me ha llamado a liderar a aquellos que están conmigo en esta barca. Tengo que controlar mis emociones. Tengo que controlar la presión. Maestro, si eres tú, manda. Pedro, ven. Se sale de la barca y empieza a caminar, a caminar, a caminar hacia el Maestro, en dirección a Jesús. Es la madrugada, está bien oscuro. Es la luna, las estrellas. Me imagino que el Maestro está iluminado. Y empieza a encaminar en dirección hacia Jesús. Una fe audaz demanda una seguridad a sí mismo. Demanda una seguridad en quien he confiado. Sí. Si es Jesús, puedo tener seguridad que puedo acercarme hacia Él. Pero al sentir el viento fuerte o el momento turbulento, una vez más, tuvo miedo. Y al tener miedo comenzó a hundirse en el versículo 30. ¿Ves lo que hace el temor, hermano? ¿Ves lo que hace el temor? Si no controlas tus emociones, si no afirmas tu fe, si no tienes seguridad en quién tú eres, en Cristo Jesús, el temor te puede tomar control de ti. Y cuando el temor se apodera, nos empezamos a hundir. Salimos de la barca y nos empezamos a hundir. Querido, pero me puede estar preguntando, pero pastor, aquí no hay agua, ¿cómo voy a hundir? Escúchame bien lo que te voy a decir. Muchos se hunden en la depresión. Muchos se hunden en sentimientos de depresión. Nadie me quiere. ¿Qué voy a hacer? No tengo salida. Y vienen a entrar las influencias sobrenaturales, querido. Que aún ahí hay personas que hasta se quitan la vida. Afirma tu fe. Asegúrate quién es Él.
Asegúrate en la barca quién está contigo. Hay personas en tu barca. En mi barca está mi esposa, están mis hijos. En mi barca están ustedes que tienen fe y caminan conmigo. Mis hermanos, mis hermanas en la fe, mis hermanos carnales. Pero también en mi barca está el Señor Jesús. Y el Señor Jesús me dice, tened una fe audaz en los momentos turbulentos. Pero si entra el temor, nos va a pasar lo mismo que el apóstol Pedro. Mire lo que sucedió. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y conforme se estaba hundiendo, entonces empezó a gritar, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Porque también el apóstol Pedro reconocía que tenía enfrente de él el que es todopoderoso. Y enseguida Jesús le tendió la mano, me encanta esta traducción, y sujetándolo, lo sujetó, no lo soltó. Porque recuérdate lo que dije la semana pasada, Él no te suelta. Él no te suelta, querido hermano. Lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una fe audaz demanda seguridad en sí mismo. Demanda una seguridad en quien he confiado. Por eso es que la seguridad no se le fue. Por eso es que podía clamar, Señor, sálvame. Porque sabía que había salvación en Cristo. Así es que, aunque te empieces a hundir, note muy bien, que no dice que se hundió, que empezó a hundirse, comenzó a hundirse, dice el texto. Hermano, si tú tienes seguridad en quién tú eres, déjame decirte que Dios no va a permitir que el agua cubra tu cabeza. Déjame decirte que el Señor va a extender la mano y te va a salvar. Lo único que necesitas hacer es clamar. Así es que si has vivido aterrorizado, si has vivido atemorizado, lo único que necesitas clamar cuando te estás hundiendo es decirle, Señor, sálvame. Confía, cree, estás seguro, no pierdas tu seguridad. Porque Él te va a extender sus brazos, te va a tomar y te va a abarcar totalmente. Porque Él está en tu barca. Ten recepción, ten percepción que en medio de la turbulencia allí está el Maestro. Para empezar a concluir, ¿cuál fue la respuesta ahora de los 11 a todo el evento? Cuando subieron a la barca, ¿quiénes subieron a la barca? Jesús y ¿quién más? Jesús y el apóstol Pedro. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, lo único que nos queda en medio de momentos turbulentos, después de la turbulencia, es únicamente alabarle. Contar de sus maravillas, como nos dijo el Salmo. Alabarle, cantarle salmos, cantarle himnos. Buscar su presencia. Sí, es lo que nos queda. Es lo que hicieron los 11. Declararon quién era Él. Que Él es el Hijo de Dios. Bueno, el Señor ahora nos ha dicho, hermanos, que hay que prepararnos para cuando llegue el momento de turbulencia. Esa preparación se da en solitud con Dios, en comunión con Dios, en intimidad con Dios, en relación con Dios. Prepararnos para el momento de turbulencia. Y el segundo punto era de que la vida está lleno de zarandeos, temores, conflictos, zarandeos, hermanos, sobrenaturales, aún satánicos. Hemos dicho, coronavirus es uno de esos zarandeos. Pero en medio del zarandeo hay revelación divina. Pero para recibir esa revelación divina palpante, es necesario, querido, es necesario que estés alerto a la presencia del Señor, porque no es un fantasma, es Dios, porque el Señor se encuentra en tu barca. Él está en tu barca. Y el Señor te ha dicho, no tengas miedo, porque hemos dicho que el miedo lo que va a hacer es que te va a bloquear a la presencia de Dios. Te va a bloquear a elevarte a una fe audaz. Y finalmente hemos dicho que necesitamos tener una fe audaz. Pero aun cuando tenemos fe audaz puede entrar la duda y nos vamos a comenzar a hundir. Pero lo hacemos con seguridad, con confirmación y afirmación de quién es Él. Así es que quiero dejarte con este pensar y este sentir. Que en medio de
de esta pandemia, necesitamos tener una fe audaz. En todo momento de turbulencia, necesitamos tener una fe audaz. Prepárate para esa turbulencia. Vive en medio de la turbulencia de hoy en día. No tengas miedo. No tengas miedo. Al contrario, el miedo te va a bloquear a la revelación divina. Recibe, esté alerta a la revelación divina. Y sobre todo, elévate a una fe audaz. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te ruego, Padre, que en medio de esta turbulencia, Señor, que tu mano esté presente. Señor, que extiendas tu mano y que nos tomes. Así como tomaste, Señor, a Jacob, y así como Jacob te tomó a ti, Padre, y no te soltó, yo te ruego, Padre Dios, que nosotros tampoco te soltemos. Señor, que tengamos la fe que tuvo el apóstol Pedro, una fe audaz. Señor, que de luego tal vez vamos a dudar igual que Pedro, pero Señor, vamos a estar seguros de quién eres tú y vamos a clamar, sálvame, Señor. Señor, yo te pido por todos mis hermanos, por todos aquellos que han escuchado este mensaje. Padre Dios, bendice sus vidas, levántalos, elévanos, Padre, a una fe audaz en momentos de turbulencia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, el pastor Eberticas dándote las gracias una vez más por estar en sintonía con estos mensajes de Comunión de Gracia Sun Valley. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús, de parte de mi familia a tu familia. Que la bendición de Dios esté contigo en el amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Cantamos en ti. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Eso es. Confiando andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. La noche no durará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh, Cristo,
confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiando andar.